Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Hoy día tenemos una charla súper interesante para todos nosotros, que es sobre pensiones de invalidez. Para eso está acá, tenemos al señor Emilio Gutiérrez. Él es asesor previsional y experto en pensiones de invalidez, ¿ya? Así que les voy a pedir que él va a dar la exposición primero y que ahí se mantengan, por favor, con los micrófonos apagados y que vayan haciendo las preguntas mientras tanto en el chat. En la parte de abajo, si ustedes ven, sale los participantes y dice chatear. Ahí pueden ir haciendo sus preguntas, ¿ya? Para leerlas al final de la exposición de Emilio. Así que le damos la bienvenida y las gracias nuevamente por la exposición a Emilio y te dejo la palabra. Buenas noches a todos. No sé cuánta gente hay. Bueno, aquí al menos 27 personas habemos. Lo que pretendo un poco esta exposición, si se puede llamar de esa manera, es un poco posicionarlos en el proceso de una pensión de invalidez, ya lo que conlleva, cuáles son un poco los requisitos que se deben cumplir. No vamos a tocar tanto el tema de la esclerosis en sí, porque me imagino que todos tienen datos mucho más certeros de los que yo puedo entregar. Lo que sí yo sé, por lo menos, que tengo un poco de experiencia en eso, que al menos tenemos 3 veces más cantidad de mujeres en este caso que lo que pueden haber de hombres. Es un padecimiento que por lo general lo padecen mucho más las mujeres. Otros datos, no sé, que a partir de lo general de los 32 años es cuando se empiezan ya a manifestar de una manera más evidente los síntomas de una esclerosis múltiple. ¿Ya? Por lo que nos dan un poco datos de que el rango etario que nosotros tenemos que estar manejando o los procesos de pensiones que deberían estar iniciando ya son posteriores ya a los 40 años. Independiente que sean gente que por lo general puedan ser de rango etario inferior, deberíamos estar hablando de ese rango, ya sobre los 40 años. ¿Ya? Un poco con esa antesala, ¿ya? Datos súper importantes. El seguro de invalidez. Ya el seguro de invalidez es la clave en este tema, el tema de la pensión de invalidez. Si bien nosotros nos podemos autofinanciar nuestra propia pensión, que es la lógica de la pensión de vejez, en el caso de la pensión de invalidez, el seguro de invalidez y sobrevivencia es la clave en este punto. Ya tal como hablábamos con Verónica, el tema del promedio de renta que nosotros podemos tener también es algo súper importante. ¿Ya? El promedio de renta es lo que nos va a determinar cuál va a ser el monto de pensión que nosotros podemos llegar a alcanzar en la posibilidad de que nos entreguen una pensión de invalidez. Vamos a ver más adelante también parte de eso, que hay dos tipos de invalidez que decreta la comisión, que puede ser una total o una parcial. ¿Ya? Si es total es un 70% del promedio de renta, y en el caso de una parcial, por esta temporalidad que puede ser de 3 años al menos, es el 50% del monto, del monto del promedio de renta. ¿Ya? Ya dicho eso, un poco nos vamos a empezar a adentrar en el proceso de clasificación en sí. ¿Ya? Esto es un poco, en definitiva, espera, que aquí con las viñetas que tengo acá arriba se me confunde un poco. No sé si las puedo guardar. No puedo. Ya. Es un poco la diferencia entre el de la discapacidad. ¿Ya? La discapacidad en sí, que tal como lo señala, estas deficiencias físicas, mentales, pueden ser psicointelectuales de carácter temporal o permanente. Eso es un poco lo que indica la ley. ¿Ya? Las incapacidades transitorias, las incapacidades permanentes, esos son temas un poco más de regulación, ya que los incorporé un poco para abultar la información que se iba a entregar acá. ¿Ya? Eh, Aclaraciones un poco importantes también, tal como les señalaba, lo importante del seguro de invalidez, que actualmente es el 1,94, 1,99, no tengo bien el monto ahí, pero los aportes definidos sí los tenemos, ya que es el 10% de la renta disponible con el tope del 81,7,
la libre elección del administrador de los fondos en definitiva, la administración privada de los fondos y la capitalización individual. Ya la capitalización individual es donde uno va ahorrando mes a mes las cotizaciones previsionales. ¿Ya? Em, esto es súper importante, ya el tema de que la gente por lo general en la actualidad está tratando de ser un poco más independiente laboralmente, está haciendo que la gente no cotice de la manera adecuada, ¿ya? Al no cotizar de la manera adecuada, al no tener fondos previsionales, si bien la gente deja mirando un poco bien a lo lejos el trámite de pensión, siendo que todos nos tenemos que empezar en su momento, no con esto validando el sistema actual, ya uno tiene que posicionarse las decisiones, ya en definitiva que uno va tomando en todo ámbito, en particular en el tema de pensión, uno tiene que posicionarse en la realidad actual. Yo no puedo esperar que este futuro incierto tal vez sea mejor en años venideros. Nosotros las gestiones las tenemos que realizar en temporalidad actual. ¿Ya? Y esto es un poco lo que nos va a nosotros rayando la cancha. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios en definitiva? Estos son más que nada los tipos de pensiones, ya el de vejez anticipada como trabajo pesado, y la pensión de invalidez parcial o total, que es la que nosotros no atañe en este momento, ¿ya? Que puede ser total o parcial con o sin cobertura de seguro invalidez, ¿ya? Bueno, también un poco las normas, los beneficios de la pensión básica solidaria, ya en el caso de las pensiones de invalidez también están determinadas. El trámite de pensión de invalidez en sí se tiene que iniciar antes de los 65 años. Yo he tenido gente que a los 64, pocos meses de antes de cumplir la edad, nosotros iniciamos un proceso de pensión en aras de o en miras con el objetivo de tratar de lograr una pensión de invalidez, tratando de incrementar el monto de pensión que se pueda percibir. Ya lo logro, no con esto quiero demostrar un poco la labor y la importancia de una asesoría previsional, pero la expertise que uno maneja, los datos que son importantes que uno como pueda abordar un caso en lo particular, pueden dar un vuelco importante de la manera en que se pueda lograr una pensión de invalidez. ¿Ya? Eh, lo que determina en definitiva, o quiénes van a ser las personas que van a revisar cada uno de los casos, los que van a evaluarlo, ya a cada uno de ustedes en sí, obviamente siempre van a ser médicos, que estos médicos pertenecen a una comisión médica, ¿ya? No son los que van a evaluarlos en sí, los que van a determinar si ustedes merecen o no una invalidez. Van a ser médicos que por lo general, bueno, psiquiatras, psicólogos, neurólogos en su caso también, que van a determinar el grado de invalidez que ustedes pueden llegar a tener, ¿ya? Después va a haber una comisión médica regional, que es la que va a revisar, que son estos 3 médicos cirujanos, ya que son designados por la Superintendencia de Pensiones, ya que van a evaluar y calificar el grado de invalidez que tiene cada una de las personas o solicitantes del trámite de pensión. Como le mencionaba Verónica también en su momento, el trámite de pensión puede ser iniciado por usted o puede ser también a petición del ISAPRE, ya que el ISAPRE, en razón de muchas licencias médicas extendidas, ellos digan, ok, paremos un poco este tema, esta persona debiera calificar para una pensión de invalidez, y ellos solicitan que este trámite de pensión se inicie, ¿ya? La consecución del trámite de pensión siempre conlleva un dictamen de invalidez. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante también. El dictamen se entrega una calificación que puede hacer denegarse, que esté bajo un tratamiento actual y por ende no se puede determinar una invalidez o ya las superiores a los 50%. Si se pierden un poco, esto es técnico, ya es súper técnico, pero vamos a ver aplicaciones después en la práctica, ¿ya? La Comisión Médica Central, en definitiva, son los médicos que van a revisar en el caso de existir reclamos que se interpongan por los afiliados, los beneficiarios, la administradora de pensiones o las compañías aseguradoras que están a cargo del pago del seguro de invalidez, ¿ya?
Ellos son los que, en definitiva, los que ven las apelaciones o las dúplicas en el caso que se puedan, que son las defensas, en definitiva, o de las compañías de seguro o de las personas ante esta apelación. Y después la Superintendencia de Pensiones, que es el órgano que está encargado de supervigilar todas las entidades, ya sean AFP, compañías de seguro y a nosotros mismos, incluso los asesores previsionales, ya y los que establecen un poco el marco normativo, el compendio de normas también que nosotros nos tenemos que mover dentro de ese compendio, y es un poco cómo están determinados los grados de invalidez, ¿ya? Ahí vamos a ver también ese tema. ¿Qué comprende el dictamen en sí o cómo se puede manifestar, cómo se puede manifestar esta comisión médica ante la solicitud del trámite de pensión iniciada por la persona, o ya sabemos que puede ser además por más personas que el solicitante? Se puede rechazar. Ya, no, me imagino que parte de acá algunas personas que se rechazó el trámite de pensión decía bot, ¿ya? Y ese bot, poca información entrega, ¿ya? Pero bot significa bajo observación o tratamiento, ¿ya? Que en definitiva que la comisión médica está entendiendo que ante la solicitud de la persona que ejecutó este requerimiento de pensión de invalidez, la patología o la condición no se encuentra configurada, ya que hay tratamientos pendientes o puede estar, pueden faltar ciertas fases para concretarse la patología en sí. Que no tiene un menoscabo laboral, ya el menoscabo puede ser doméstico, en definitiva, de la vida diaria, cotidiano, y el menoscabo laboral. El menoscabo laboral, en definitiva, es súper particular, ¿ya? Es la directriz principal del trámite de pensión de invalidez, ya el menoscabo laboral es lo primordial. Si yo no tengo un menoscabo laboral por el desarrollo laboral que yo me desempeño, por ejemplo, una persona que no tiene una movilidad física efectiva, por ejemplo, una persona que no tiene, que tiene no sé, una discapacidad de las piernas, que no pueda desplazarse, ya que porque carezca de la extremidad o no puede, o porque tiene una malformación genética o una condición que tenga que desarrollarse su vida diaria a través de una silla de ruedas. Si el desempeño laboral de ella es a través de una labor administrativa y ese impedimento que tiene no conllevaría un menoscabo laboral, también se puede negar. ¿Ya? Eso es importante, el menoscabo laboral. Y que el menoscabo, y que este porcentaje que se entrega en validez sea menor a 50%, 49.9%, que eso es lo que establece la norma. Y después vienen las invalideces parciales transitorias o la definitiva en una revaluación que tiene que ser igual o mayor a un 50% e inferior a un 66,7, un 66,6 y un 50%. ¿Ya? Y la total y definitiva que es igual o superior al 66,7, que es los 2/3, que le llama a la gente por lo general la invalidez de 2/3. La invalidez de 2/3 también se ve en los trámites de coberturas de seguro. Ya dice sobrevivencia o invalidez de 2/3. ¿Ya? También temas que son atingentes a esto. Este es un diagrama un poco de lo que es el trámite de pensión en sí, ya de lo que es el trámite de pensión de invalidez. Un segundo, si puedo. Ahí sí, puedo bajarlo por fin. Se inicia a través de la solicitud de trámite de pensión de calificación de invalidez a través de la AFP. Siempre a través de la AFP. ¿Ya? AFP aquí es clave. Se evalúa la comisión médica. Bueno, primero, después vienen las situaciones en sí, en que van a agendar una llamada con un médico que es el médico asesor, que va a hacer la revisión, va a hacer las consultas pertinentes, va a ver qué tipo de patología, independiente que en el trámite en sí se tienen que indicar todas las patologías, ya es importante. Si yo tengo esclerosis múltiple y tengo alguna otra patología anexa, también se debe indicar en este trámite de pensión de invalidez, ¿ya? Si yo no las indico, no las revisan, por ende tampoco van a ser evaluadas, ¿ya? Pueden ser evaluadas, pero no las deben evaluar, ¿ya? O sea, si yo inicio un trámite de pensión por esclerosis múltiple y además tengo una diabetes y además tengo otra patología, no sé, por ejemplo, un desmembramiento de alguna extremidad, si yo no se indican eso, porque
creen que solamente lo medular es el trámite de pensión de la solicitud de la esclerosis múltiple, esas otras patologías o condiciones no se evalúan. ¿Ya? Después de esta situación, que el médico en definitiva que va a evaluar cuáles son las patologías a revisar o las condiciones que se deben revisar, se agendan visitas médicas presenciales o en la actualidad también se hacen a través de videollamada o de frente a una llamada solamente, en la que se evalúa un poco la condición de la persona a evaluarse. ¿Ya? Después de esa revisión, más o menos que son por lo general, es un proceso que dura por lo general unos 60 días. Yo tengo casos que se han demorado un año incluso, o meses más que eso también, o procesos que se demoran más de 60 días. Es la comisión médica la que dictamina la resolución, ya que es un poco lo que decíamos nosotros, que es lo que vimos recién, que se rechaza, que se puede quitar una invalidez total o definitiva, o la parcial, que es este proceso intermedio. Y después viene el proceso de apelación, que puede ser ya por las compañías o el solicitante en sí. Después de ese proceso de, pensión, de apelación, ¿ya? Habiendo o transcurrido un proceso de apelación o no, la finalidad, el fin, que es el dictamen final, es el dictamen ejecutoriado, que es el mismo dictamen inicial, que ya después del proceso de apelación, no habiendo una apelación, se ratifica, o habiendo un proceso de apelación, se puede modificar este dictamen inicial, y ese dictamen después se puede estar ejecutoriado también. Ya es un poco el proceso. Es más complejo. No tiene por qué ser fácil. ¿No? El proceso de pensión, por lo general, la gente a veces dimite de iniciarlo o no quiere volver a iniciar un proceso de pensión por lo difícil que es. ¿Ya? No tiene por qué ser fácil, en definitiva. ¿Ya? El proceso de pensión no tiene por qué ser un proceso fácil. ¿Ya? La complejidad o lo complejo y las particularidades que puede tener cada uno de los procesos. Los médicos, por lo general, el médico en sí es una persona que no es muy de piel, no genera, la gente por lo general tiene mucho que decir, ¿ya? Y el médico tiene poca voluntad de escuchar a veces, ¿ya? Pero porque la condición que ellos evalúan, por lo general, es gente que ya están acostumbrada a evaluar, ¿ya? Para la persona es mucho más impactante en realidad tratar de querer compartir un poco de la experiencia personal y que no escuchar o no tener enfrente de ellos una persona que esté dispuesta a escucharlo, ¿ya? Ahora, acá. Eh, ya. ¿Por qué se apela en definitiva? ¿Ya? ¿Por qué se apela? Porque alguien debe apelar, ¿ya? Si hablamos del tema de la cobertura de seguro de invalidez, ¿ya? Si existe un dictamen ejecutoriado en el que nosotros tengamos una total y definitiva, un dictamen total y definitivo de invalidez, ¿ya? Las compañías seguras, de aseguradoras, ¿ya? La asociación de aseguradoras son los que deben completar los fondos faltantes en los fondos, en los fondos de capitalización individual para poder realizar el trámite de pensión. ¿Ya? Recuerden, siempre de capitalización individual. ¿Ya? Los depósitos convenidos quedan un poco alejados de esto, los APBs también, porque el medular acá es el capitalización individual. ¿Ya? Pueden ser los afiliados a las compañías de seguro o la FP en sí. ¿Ya? Ellos son los que pueden solicitar la apelación, los que están cubiertos por el seguro de invalidez. ¿Ya? Y los afiliados no cubiertos por el seguro de invalidez, en definitiva, va a ser siempre el interesado quien vaya a solicitar la apelación. No va a existir una apelación por parte de las compañías de seguro, ¿ya? En el caso de la persona que no tenga un seguro de invalidez, ya sea un monto superior a 50%, puede tener hasta un 80% de invalidez. Si no tiene cobertura de seguro de invalidez, las compañías de seguros nunca van a apelar, nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver en ese trámite, ¿ya? Porque no va a haber una cobertura del seguro de invalidez. No van a tener que aportar dinero ellos. ¿Ya?
Y en el caso de los solicitantes de la pensión básica solidaria de invalidez, el interesado, el IPS, los que lo pueden solicitar. ¿A qué le llamamos un poco el menoscabo laboral, que es lo que hemos mencionado en un momento? ¿Ya? ¿A qué se le asigna en definitiva el grado de menoscabo? ¿Ya? Como le mencioné en definitiva también a Verónica, si alguien requiere esta información, se la puedo enviar. ¿Ya? Lo va a decir ella también al final. Ya temas que se quiera la gente un poco explayar o contar un poco más en definitiva particularidades de lo que ustedes quieran revisar, lo podemos ver en particular. Cada uno de esos casos nos podemos tomar el tiempo de revisarlo. ¿Ya? En definitiva, lo que nosotros vamos a ver aquí es algo bastante un poco general de lo que vamos a revisar. Bien por arriba estas láminas que son un poco más extendidas, pero el impedimento en sí, el menoscabo laboral permanente, la enfermedad, alteraciones, pérdida de evidencias médicas, discapacidades, debilitamiento de las fuerzas físicas e intelectuales que afectan la capacidad del trabajo, se denomina impedimento. ¿Ya? El menoscabo laboral es la pérdida, limitación o restricción para el desarrollo de la actividad de la vida diaria, ¿ya? Que producen además los impedimentos y el menoscabo laboral permanente. Eso es lo que se busca con esto, lo permanente, ¿ya? Una condición que está determinada, que sea un proceso que vaya a durar solamente una temporalidad del tiempo, se queda un poco lejano con esto. Ya lo permanente, en el caso de la esclerosis múltiple en sí, ya todos los que estamos acá sabemos que es una condición permanente, ¿ya? Que no hay una mejora, puede existir una mejora en la condición de vida, ¿ya? Que esas particularidades también tenemos que revisar, ¿ya? Independiente de ello, el menoscabo laboral y el doméstico son un poco lo que van a determinar la solicitud del trámite, ¿ya? La determinación del menoscabo laboral permanente es propia de la comisión médica. ¿Ya? No es el querer propio o lo que yo creo que yo padezco. ¿Ya? Es la determinación en sí, ¿ya? Es la comisión médica la que lo va a determinar. ¿Ya? Eh, un poco, vamos a hablar un poco de los impedimentos configurados. ¿Ya? Deme un segundito. Ya, disculpen que me estaban comentando. ¿Ya? Los implementos no configurados, lo que hablamos del tema del bot, ya que son un poco que no se procede a asignar un menoscabo laboral. Ya el bot siempre va a estar un poco a la no configuración en sí de la patología. ¿Ya? Los 5 estados en definitiva que ya habíamos visto en su momento: el impedimento no configurado, el impedimento configurado sin menoscabo, el impedimento o el menoscabo laboral permanente inferior al 50%, que no conlleva una pensión de invalidez, el menoscabo laboral permanente igual o superior a un 50% e inferior al 2/3, y el 2/3, ya que el total es definitivo. Actividades diarias, actividades de la vida diaria esenciales y domésticas que se ven un poco impedidas. Ya, las más lógicas: alimentarse, vestirse, bañarse, ya, levantarse, acostarse, el controlar el esfínter también, ya, el buen dormir o el descanso, y las domésticas, las típicas, el aseo diario, qué tan rápido yo puedo ejecutar mis voluntades ante una urgencia requerida. Eh, un poco lo que está detallado acá. Ya no vamos a ahondar un poco en eso, porque igual nosotros ya sabemos qué es lo que es lo doméstico. Ya, como de todas maneras, esto van a ustedes disponer de esto para poder revisarlo a cabalidad. Ya, desplazamiento, eficiencia social. Ya, la eficiencia social es un poco importante. Ya, el no poder desarrollarse deportivamente, el no poder generar expresión en sí con normalidad, que la gente no lo entienda con la comprensión requerida,
problemas de memoria, ya ya no poder desplazarse tanto en vehículo propio como como en la locomoción colectiva, ya el tener que desplazarse con gente que lo acompañe, ya, o a través de medios que que lo puedan ayudar a uno a desplazarse, con muletas, sillas de ruedas, ya, o de frentón a alguien que tenga que acompañarlo en sí, ya es un poco también es lo que se va viendo en este tema, ya. Eh, esta es la intensidad de los síntomas y los signos del impedimento que se identifican por las clases, ¿ya? Clase uno, clase 2 también van a ver un poco lo que se determina en las actas de las comisiones médicas. Se habla un poco de estas intensidades también, ya que si es leve o ligera, si es moderado, ya, y es grave, que ya es el 67% hacia arriba, ¿ya? O ya severas, que son las que nosotros estaríamos apuntando, ¿ya? Clases de aplicación general, esta la vamos a saltar un poco porque no tiene un poco mucho que ver en el momento que nosotros estamos viendo. Ya las clases que nosotros vamos a ver, en definitiva, que es la que habíamos visto recién, son las últimas dos, ya que son las que son entre el 50% y el 66%, y el 67 y el 80% que son las menoscabos, que son las más importantes, ¿ya? Que los signos y los síntomas sean severos, ya que requieran tratamientos complejos y especializados de la patología. El examen clínico que revela los trastornos mayores, el estado general, que tiene un compromiso severo de la condición física, ¿ya? Las capacidades de esfuerzo y la respuesta a exigencias menores que estén limitadas, ¿ya? Esos son los principales, en definitiva, ya que la autonomía se vea restringida es un poco lo medular de esto. Ya, al estar la autonomía restringida, en definitiva, yo carezco de mi desarrollo o mi autonomía que entrega el mero hecho de ser un ser humano autónomo, ya eso es un poco. Y los menoscabos laborales, los permanentes, ya que son más marcados incluso, ya que la gravedad de los signos, la gravedad de los trastornos, el trastorno clínico siempre tiene que, esto de la esclerosis en sí, y me imagino que no es necesario mencionarlo, sí o sí tiene que estar dictaminada ya, y tiene que haber una antesala ya bastante extendida tal vez de la patología. Ya, como nosotros habíamos mencionado en un principio, ya la esclerosis tiende a manifestarse ya cerca de los 30 años, tienden a haber 3 veces más cantidad de mujeres que tienen la patología de la esclerosis múltiple. Si hablamos de un timing preciso para poder hacer este trámite de pensión, ya teniendo en consideración una persona que tiene 40 años, estaríamos hablando de una persona que sí estaría en posibilidades de poder solicitar un trámite de pensión de invalidez, ¿ya? ¿Por qué? Porque tendríamos un antecedente previsional importante, que son estos 10 años, para tener un buen cálculo de monto de pensión en la eventualidad que nosotros podamos tener un dictamen favorable, ¿ya? No porque yo lo solicite tengo que obtener un trámite de pensión, ¿ya? Y como les mencionaba, no por un querer propio, ¿ya? En sí siempre va a ser esta comisión médica que nos va a evaluar la pensión, ¿ya? O sea, la solicitud del trámite de pensión, ¿ya? Acá vamos un poco, en definitiva, dónde está posicionado, ¿ya? El trámite de pensión o la solicitud del trámite de pensión de invalidez. Tenemos un segundo, que tengo otra presentación acá en el otro computador, ya, que habla por capítulos, ya. El sistema nervioso central o periférico habla un poco de los impedimentos originados en el cerebro, médula espinal o nervios craneales, ya. Y acá también en el sistema osteomioarticular. Disculpa aquí a las personas más técnicas ya, o a médicos que pueden estar presentes. Estos términos un poco más técnicos a veces se alejan un poco de la manera en que uno se desarrolla profesionalmente, ¿ya? Pero es lo que va un poco a englobar la esclerosis sistémica en particular, ¿ya? No habla de la esclerosis múltiple, ¿ya? Esto está un poco enfocado, ya que por la parte de esta viñeta,
ya está enfocada a la esclerosis sistémica, ya que, bueno, ustedes saben que es distinta a la esclerosis múltiple, pero la esclerosis en sí, ya, es la que vamos a estar revisando, que es distinta a esta, ¿ya? A la sistémica. Un poco la evaluación, ya, vamos a ver ahora los menoscabos, ya el menoscabo laboral o la clasificación del menoscabo. Pues esto puede ser un poco tedioso, pero es un poco, como les decía, es bastante técnico, ya es muy técnico esto, ya, así que el por qué nosotros existimos como asesores previsionales, nosotros somos los intermediarios entre las compañías de seguro, la AFP, ¿ya? La superintendencia y ustedes que podrían ser los solicitantes, ¿ya? Cómo se van viendo las particularidades, cómo uno tiene que abordar la solicitud de pensión o cómo tiene que uno enfrentar a esta comisión médica que lo va a revisar. Eh, Hay parte del desarrollo que nosotros como asesores previsionales vamos viendo cómo se tienen que ver estas reuniones, ya las reuniones de revisión ante los neurólogos, ante los psicólogos, ante el psiquiatra, cualquier examen que se debe revisar se debe ver con una particularidad determinada, ¿ya? Esto es un poco las clasificaciones de los monoscabos, ya, pues, columna vertebral, extremidad superior, inferior, impedimento reumático, trastornos sistémicos del tejido conjuntivo, amputaciones, enfermedades óseas metabólicas, ¿ya? De aquí vamos a saltar un poco a esta parte de acá, en los menoscabos laborales, ¿ya? Y esto es un poco lo que ustedes van a tener que un poco encasillarse después, ¿ya? ¿Qué tan afectado en mi vida laboral y doméstica se ha visto por este trastorno que yo tengo, por este padecimiento que yo tengo, ¿ya? Existen siempre signos y síntomas propios del trastorno y de la patología solicitante, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Si bien los montos estos se van sumando, ya los montos de los montos de pensiones o de las patologías solicitadas se van sumando, hay factores también, por ejemplo, educacionales que también van entregando un porcentaje. No sé si han visto ustedes también en ese trámite que hay porcentajes que se van sumando. Ya por ende, puedo tener una patología principal porque me va a entregar un porcentaje y una patología que lo va a ayudar y nos va a ayudar a incrementar un poco el monto del obtenido. ¿Ya? Y eso es un poco bastante más acotado de lo que queríamos hacer, ¿ya? Porque queríamos también desarrollar un poco las consultas directas que puedan tener ustedes, tal vez no tanto posicionadas en la presentación, ya que hice, pero sí un poco, me imagino que las preguntas se van a repetir bastante, ¿ya? Sí. Anteponiéndome un poco las preguntas típicas que hay, ¿yo puedo seguir trabajando después de estar pensionado? Sí, puedo seguir trabajando. Salvo si yo sea un funcionario público. Ya el hecho de estar tramitando un trámite de pensión de invalidez, ya si a mí se me otorga, no pueden coexistir esas circunstancias de estar pensionado y además ser un funcionario público. Por eso, por ende, la persona tiene que entregar su cargo, se le entregan 6 meses como de beneficio en definitiva y después de eso la persona tiene que cesar en sí del cargo y empieza a recibir su monto de pensión. Existe un retroactivo porque siempre existió este beneficio, ¿ya? Entonces el monto de pensión se empieza a recibir de esa época, ¿ya? Así que con eso un poco concluyo Muchas la, gracias, la Emilio. Hay presentación. hartas preguntas, así que como les dije, chiquillos, por favor las preguntas escritas, porque para que alcancemos a contestarlas todas, ¿ya? Porque si no, con cada uno se alarga mucho. Sí, Yo les voy a compartir después todos los datos de Emilio, ¿ya? Para que ustedes se puedan comunicar con él. Mientras tanto, Emilio, ¿te puedo pedir que dejes de compartir pantalla, por favor? sí. Para que así nos podamos ver las caras todos, mientras yo te leo las preguntas, ¿ok? Espérame, Eh, déjame que no. ¿Cómo dejo de compartir acá? Arribita te ¿Mm? dejar de compartir y ahí tienes que pinchar arriba.
dejar de compartir. Bueno, pues, dame un segundo. Acá, pausa. Ah, ya, listo. Ahí, Ahí, perfecto. lo logré. Ya, bueno, ahora nos estamos viendo y voy a empezar con las preguntas, ya, desde Dale. arriba. Las que se repitan, obviamente no, pero vamos a ir desde el principio. La primera pregunta, Andrea dice, en caso que ya no me quede dinero en la AFP, ¿igualmente podría hacer esto? O sea, jubilarme, pensionarme. Sí, con la pensión básica solidaria invalida. Sí, se puede. O sea, solamente eso, la pensión Sí, básica solidaria. sí. Ya. Catherine dice, trabajé durante 3 años, ahora estoy casada y no trabajo. ¿Puedo postular para esta pensión? Sí, cualquier persona que tenga una patología en sí, independiente, como decíamos, si habían el tema del seguro de invalidez es lo principal o no lo medular, las personas que tengan pocos fondos o no tengan cobertura de seguro de invalidez, sí también lo pueden solicitar. ¿Ya? Ya. Natalia pregunta, si estoy pensionada totalmente, o sea, y ¿Mm? nunca he cotizado, ¿puedo trabajar teniendo pensión? Tengo recién 30 años. Sí se puede. Se puede. El hecho de estar pensionado no impide el trabajar. No, no, obviamente, en temas técnicos, que si hay licencias médicas asociadas con la patología, esas licencias médicas no se van a pagar. Ya, ¿y uno puede trabajar contratada, por ejemplo, Sí, no hay ningún problema. y Lo que no sí, pierdes la pensión? la persona que está pensionada por invalidez total y definitiva, tiene las facultades de no seguir cotizando. Es el 10% que pagamos en la AFP, en definitiva no lo tengan que pagar. O sea, uno sigue recibiendo la pensión y no tiene que seguir cotizando. Sí. Pero sí se Perfecto, paga salud. claro. La salud, sí, Y, la salud y- la pagas con la pensión y además con el empleo. y además, Claro, que esa sale de la pensión. no, Eh, las dos acá, cosas. Los acá dos. Se pregunta, pagan de las dos, pues de la pensión y claro, de lo laboral. claro, porque cuando te llega el monto, cuando tú estás pensionada, ahí te sale lo que te sacan de salud. Sí. Ya, acá otra pregunta, dice, actualmente tengo 37 años. Si me pensiono, ¿qué ocurre cuando uno llega a la edad de jubilación por ¿Cómo? edad? Disculpen. Dice, actualmente tengo 37 años. Si ¿Ya? me pensiono, ¿qué ocurre cuando uno llega a la edad de jubilación de 65 años? No, pues en definitiva tú te pensionas con los montos que tienes tú en ese momento y esa es la pensión que tú vas a tener de por vida. Una persona que ya cumple los 65 años, los 60 años en el caso de las mujeres, ellos van a tener pensión de invalidez. ¿Ya? Nunca van a ser una pensión de vejez, siempre va a ser una pensión de invalidez. ¿Ya? Ya. Manuel pregunta, ¿con qué porcentaje mínimo de invalidez se puede optar a la pensión? El porcentaje mínimo es el 50%, que es el menoscabo parcial, como le habíamos mencionado en su momento. Ya. Si a ti te dan un 30%, no tienes derecho No, nada, ya, nada de lo inferior al 49,9 tiene pensión. ¿Ya? Se pueden apelar y se pueden tratar de incrementar un poco este monto, pero no tiene. perfecto. Ya, acá esta pregunta está súper buena porque siempre se confunde ¿cómo se llama esto? La tarjeta, ¿verdad? De La invalidez invalidez con la con discapacidad. la pensión. Entonces dice, tengo 40 años y recién me entregaron mi credencial con 50% de discapacidad por esclerosis múltiple, lo que me lleva a reducir mi jornada laboral al 50%. Actualmente estoy con licencia de media jornada, ya que ya está siendo objetada por el ISAPRE. Según hablé con mi empleador, la idea es contratarme bajo la ley de inclusión con jornada de mediodía. ¿Me puedo pensionar para equiparar mis ingresos? ¿Puedo continuar teniendo ISAPRE si estoy pensionada? Sí, no hay ningún problema de tener ISAPRE. Sí, ya no temas más complejos que lo pueda ver la ISAPRE en sí.
¿ya? Pero no hay ningún problema. ¿Ya? El trámite de pensión es algo personal también, como le habíamos mencionado. De hecho, incluso es más, el empleador no tiene ni siquiera saber por qué tú que estás pensionada por invalidez. Ya no, salvo que seas funcionario público, porque eso sí, sí o sí lo tiene que saber, ya porque hay que notificarle al empleador que se está haciendo, iniciando incluso el trámite de pensión, y la eventualidad que tengamos el dictamen, esta entidad tiene que tener conocimiento de la tramitación, del dictamen que se tiene, ¿ya? Pero no es necesario, o sea, yo puedo tener mi trámite de pensión, iniciar mi trámite de pensión, obtener el dictamen y tener este ingreso laboral que no va a perjudicar en nada mi relación actual. ¿Mm? Pero además ella dice acá que el empleador quiere contratarla bajo la ley de inclusión con jornada de ¿Mm? mediodía. No habría problema en realidad si los contratos particulares no tienen nada que ver con este tema de la tramitación de la pensión de invalidez. ¿Ya? También, de misma manera, la discapacidad que se entrega, que es este carnet del que hablan, no tiene nada que ver tampoco con el trámite de invalidez. ¿Ya? Estos porcentajes que se entregan no coinciden. ¿Ya? Lo que se entrega Pero por no la comisión conviene médica. que la contraten por ley de inclusión porque le bajan el sueldo. O sea, claro, en definitiva, Esa es la trampa a la ley de inclusión. a posteriori, claro, no le va a convenir. Pero esos son temas particulares que son ya Claro. temas de relación laboral. Pero ¿Ya? tienen que tener claro eso, que es una trampa, porque la ley de inclusión permite que te Claro, paguen menos del sueldo mínimo. claro, O sea, no conviene. no. Ahora, la Isa pregunta, ¿qué pasa cuando cumplo 60 años, mujer, si estoy con invalidez total? Eso ya lo contestó Sí, ya lo contestó. Emilio, no pasa nada porque tú ya tienes tu pensión, ¿ya? Eh, bueno, también pone lo que tú dijiste, hay que indicar todas las patologías a revisar. Eh, Después, acá, ya, Andrea pregunta, si no estoy trabajando y ya casi no tengo fondos, ¿puedo pensionarme? Sí, 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 que un poco también lo lo que hemos respondido al contestó principio. y si no, tienes la pensión básica solidaria. Sí. Natalia pregunta, ¿qué pasa si comienzo a trabajar? Tengo discapacidad física, me invalidaron a los 19 años por Teletón. Quiero trabajar de administrativa. ¿Puedo hacerlo? ¿Me quitan la pensión de invalidez? ¿Puedo mantener la pensión y ganar un sueldo? Es la verdad, es que es la misma pregunta que Es se que ha en definitiva, si, contestado. si, si, si tiene una pensión básica solidaria de invalidez y tiene además un ingreso, y ahí es distinto. Es distinto un poco el tema porque no hay fondos propios destinados para pagar el monto de pensión. ¿Ya? Son montos asignados por beneficio. Ahí puede ser distinto. En ese caso es distinto. ¿Ya? Porque no estoy, en definitiva, lo que nosotros, o lo que se busca en definitiva cuando uno hace una solicitud de pensión de invalidez es esta cobertura del seguro, que es lo principal. ¿Ya? Si bien nosotros podemos tener solicitudes que no tengan cobertura, si no tenemos cobertura tenemos que hablar de montos propios que tal vez puedan financiar un monto de pensión importante, ¿ya? O por lo menos financiar un monto de pensión que no sea solamente la pensión básica solidaria, ya que en definitiva que es un poco lo que está hablando esta chica con la pregunta. Así que ojo con ese tema, porque si yo ya tengo un beneficio y yo tengo un ingreso laboral anexo, yo puedo perder este beneficio también a veces en algunos casos. Ya, esos temas son más particulares y se pueden revisar también. Ya. Marcelino dice, estoy pensionado por aseguradora y al trabajar me quitarán la pensión después de trabajar un año, ya que el sistema de discapacidad Senadis no lo saben explicar o no lo quieren asegurar. A veces que está hablando de la aseguradora, está hablando, por ejemplo, en el caso hay otras coberturas de seguros, por ejemplo, que es lo que es la mutual, parece que por ese lado va esa pregunta. Y en ese caso, claro, hay gente que está recibiendo un beneficio por la cobertura de ese seguro y los pierde si vuelven a trabajar, ¿ya? Porque en definitiva que esa discapacidad está destinada en ese sentido. ¿No? Hay gente que tiene mucho tiempo
pero va en esa dirección de las coberturas de los seguros, de esos seguros. Ya. Pero eso habría que verlo caso a caso, Marcelino. Después Eso podrías sí. comunicarte con Emilio para ver bien tu caso. ¿Ya? Bueno, Catherine pregunta, ¿hay que estar en tratamiento para postular a la pensión? No, Catherine, no tiene nada que ver. ¿Ya? Porque es lo mismo que una persona que tiene un accidente, por ejemplo, que se puede O sea, pensionar. quiero decir, lo de esclerosis, lo importante en definitiva es que esta antesala del padecimiento, ya no, o sea, si uno va a la comisión médica y, por ejemplo, es difícil, pero sí puede ser posible, ya, pero es muy difícil que yo diga, o sea, parece que yo tengo esclerosis múltiple, pero no tengo una previa de diagnóstico, ¿ya? Pero sí puede ser que sea determinado por la comisión médica, pero no va a haber un tratamiento anterior, en el caso de este en particular, ¿ya? En el caso de la diabetes es lo mismo, y un poco también con la diálisis, que también pasa con eso. Natalia, bueno, pregunta lo mismo, ¿se corta la pensión si uno trabaja? No. Puedes trabajar, dejar de trabajar, volver a trabajar. Tu pensión ya es tu pensión. También lo mismo, podría seguir trabajando. Dice, Natalia pregunta, ¿cómo puedo generar un contrato laboral formal? Si una empresa es pequeña, menos de 100 personas, puede puede contratarme, supongo, teniendo pensión de invalidez. Ya se ha contestado también eso. Vean bien, chiquillos, porque preguntan de nuevo lo del porcentaje de inclusión, porque con ese porcentaje de inclusión es lo mismo que a la tercera edad o a los menores de edad, que les pueden pagar menos del sueldo mínimo. Entonces, es súper tramposo eso, ¿ya? Eh, Melanie dice, tengo 25 años, me diagnosticaron hace un año y medio y aún no logro que encuentren, esto ya es pregunta médica, nada que ver. Sí, la invalidez, el porcentaje de invalidez, como explicó Emilio, es por porcentaje de discapacidad física y cognitiva, ¿ya? No tiene nada que ver si estás con remedio, si no estás con remedio, qué sé yo. A ver, María José dice, yo tengo una pensión renta vitalicia. Si yo a futuro pido la pensión de discapacidad, ¿podría llegar a negármela por ya tener la renta vitalicia o puedo tener ambas? Ya está pensionada ya. Claro, No, ya estando, mira, el trámite de pensión de invalidez puede ser solicitado ya por una persona que ya, por ejemplo, alguien que se pensionó anticipadamente, esa persona no puede solicitar una pensión de invalidez. ¿Ya? Puede ser, hay una limitación de edad, ya que en el caso de los 65 años, ya, la otra que si ya está pensionado, tampoco se puede solicitar un trámite de pensión de invalidez. ya. Paula pregunta, ¿cómo se calcula el monto de la pensión? Entiendo que debería operar el seguro porque tengo 10 años trabajando. Ya, en el caso saquemos el ejemplo más fácil para no complicarlo. Si yo gano 1.000.000 de pesos y a mí me entregan la total y definitiva, a mí me van a calcular el 70% del monto que yo tenía como cotización, o sea, como promedio de renta. Entonces, yo debiera financiar una pensión de 700.000 pesos, ¿ya? Y en ese caso, de esos 700.000 pesos, yo tenga, no sé, 1 peso en el monto de pensión, en el monto de capitalización individual, o ya tenga 60 millones o más, ¿ya? Todo lo restante lo deben aportar las compañías de seguro en el fondo individual. Es un monto de dinero que se aporta, que se deposita en la cuenta individual, ¿ya? Por ende, el monto de pensión que yo voy a tener que tener son esos 700.000 pesos, ¿ya? Independientes yo vi por ahí, justo miré abajo y estaban preguntando qué es lo que conviene más, renta vitalicia o retiro programado. En el caso de las pensiones de invalidez, ya muy prolongadas en el tiempo, por lo general hay que ver ya mecanismos en donde estén involucradas las compañías de seguros. Son muchos más técnicos que son particularidades súper importantes que hay que revisar para poder recomendar qué es lo que conviene más, si una compañía de seguro o una AFP.
para realizar mi trámite de pensión, pero tenemos que tener en consideración si alguien tiene 40 años, ¿ya? Por lo menos le deberían quedar 40 años de montos de pensiones por recibir, ¿ya? Si yo dejo mi dinero en la AFP, yo tengo que estar teniendo en consideración que a mí todos los años me tienen que hacer un cálculo, que todos los años, todos los meses incluso, yo voy a ir teniendo menos cuotas para poder autofinanciar mi monto de pensión, ¿ya? Lo importante un poco también este tema, la labor principal previa, que en definitiva lo que hace el asesor previsional, es posicionar a la persona de la mejor manera que enfrente esta solicitud de pensión, y además ya ver todos estos temas posteriores ya más técnicos en el caso que se obtenga, qué es lo que me conviene más, qué es lo hacia qué lado me debo destinar, si a AFP o compañía de seguro, ¿ya? Pero va a ir un poco dirigida en las particularidades, más que nada, qué es lo que me va a convenir a mí. Ya, dice, al pensionarme, ¿puedo utilizar solo la pensión básica solidaria y dejar el resto para la vejez? Tengo 40 años. No entendí eso. Uno no puede decir, ya yo quiero pensionarme con un monto y no me toquen mi monto de pensión, no. Los parciales, las parcial de doble dictamen, se designa un poco que se deja un monto que se queda aislado, pero es el único, porque después se produce un recálculo al cumplir la edad, pero si una total y definitiva, uno se pensiona con los montos que tiene y esa es la pensión que uno va a tener. La única manera de modificar ese monto es aportando más dinero en la cuenta individual. Ya en el caso de una persona que a muy temprana edad se ha pensionado y quiera aumentar su monto de pensión porque es muy bajo, a esa persona solo le queda cotizar para después tener un monto mayor y volver a pensionarse. Ya, vamos más rápido porque estamos en la hora. Natalia dice, ¿pasa algo si cotizo? Me están ofreciendo trabajo y quiero postular al ILE, al IFE, debe ser. En IEP, en el IPS me dicen que para optar, si soy nueva, debo cotizar. ¿Me quitan la pensión si cotizo solo por estos meses de contingencia? Eso va un poco más dirigida con los beneficios del gobierno, ¿cierto? Por ese lado está yendo un poco más esa pregunta, ¿ya? Pero todos los beneficios, en definitiva, si yo a mí me van a tomar en consideración todos los ingresos que yo tenga. Si yo tengo un ingreso formal, ya sea por laboral y además por el tema previsional, ya eso todo se va a tener que tomar en consideración, ¿ya? Así que ojo con esos temas ya más de beneficios. Nayaret pone aquí algo súper importante, dice, hola a todos, respecto del trabajo, como información para aportar, puedo indicar que la pensión de invalidez no es causal de despido. Si lo despiden por eso, es despido injustificado y se puede demandar. Ya, yo que efectivamente lo que te decía un poco con ese tema, salvo de los funcionarios públicos, ya ojo con ese tema, no, yo si me pensiono incluso por vejez, ya el empleador, salvo que yo deje de cotizar, pero es un beneficio legal en definitiva por el caso de la edad, en el caso de la pensión de invalidez, yo le digo, oye, es que ya no me tengo que cotizar, pero ¿por qué no tengo que cotizar? Ah, porque tienen una pensión de invalidez total. Ah, y entonces te puedo despedir. No, y no lo pueden despedir. Es un poco la pregunta dónde va, o la acotación que está haciendo ella. Está súper buena, Nayaret es abogada y es voluntaria de la corporación, así que también después les voy a dejar su teléfono, ¿ya? Porque ella trabaja con nosotros. Mira, acá hay dos preguntas súper interesantes. Dice, la Paula pregunta, hace 2 años me dieron 49,9% de invalidez porque estaba BOT, tratamiento. Han pasado 2 años y la ISAPRE me dice que es irrecuperable mi enfermedad y me rechaza las licencias. Quedé en el limbo. ¿Qué posibilidad hay de intentarlo de nuevo? ¿Cuánto pesa el dictamen anterior? Nada, en realidad, en estricto rigor nada. Ya, sí se toma en consideración un dictamen o una solicitud anterior, pero en ese caso, que es de esos umbrales, ¿ya? O en definitiva, o cuál es el mejor resultado que se pueda obtener, depende cómo se desarrolle esta solicitud, ¿ya? Cómo se enfrenta a los médicos, cómo se enfrenta la solicitud, cómo se inicia el trámite de pensión, todas esas particularidades, ¿ya? Que es un poco lo que uno ya más maneja con todos estos años que uno lleva en este tema y con toda la experiencia que va teniendo,
¿ya? Esa diferencia va a ser un poco lo que va a determinar si yo puedo lograr un poco más de monto de pensión, o sea, de porcentaje. ¿Ya? Yo he tenido gente que ha llegado conmigo con montos de evaluaciones bajos, porque ellos no supieron enfrentar solamente estas visitas. ¿Ya? Después de todo lo que yo converso con ella, que un poco abordamos cómo hay que hacerlo, ya de ahí alcanzamos un monto mucho más alto, o incluso las pensiones de invalidez total y definitiva, que es lo que uno apunta como asesor. Ujú. Ya, aquí también, bueno, por eso es súper importante, chicos, al pensionarse, estar con un asesor de pensiones, porque en la misma FP de repente te dicen, no, si es súper fácil, lo hacemos entre nosotros. Y no, porque hay resquicios, hay formas de sacar mejor sueldo, qué sé yo, y conviene hacerlo con un asesor, ¿ya? Aquí hacen una pregunta clave, porque siempre hablamos de que la FP o uno, qué sé yo, pero dice, la pensión básica solidaria, ¿dónde se hace el trámite? La pensión básica de solidaridad, en definitiva, uno siempre tiene una AFP. Yo siempre tengo mi AFP, aunque a mí se me designa una AFP. Entonces, no es como lo anterior, ya gente que tal vez estuvo en el sistema antiguo. Todos tenemos una AFP, independiente que hayamos cotizado o no. Ya el solo hecho de tener una edad determinada, se nos entrega una AFP que es nuestra AFP. Y ante esa solicitud siempre es la que se debe hacer el trámite de pensión de invalidez. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si una persona tiene un chico de 16 años, no tiene AFP. No, es que en definitiva una persona no teniendo un menoscabo laboral no tendría una asidero, una pensión de invalidez en ese No, caso. pero por ejemplo, una persona, un niño, un adolescente con una ¿Mm? enfermedad, con un accidente ¿Mm? que queda postrado, para tener pensión de invalidez ahí, o sea, la pensión básica solidaria, ahí ¿dónde se tendría que hacer el trámite? Ahí me pillaste temas de tan inferior edad, no me ha tocado nunca algo de una persona, de un niño en particular que solicite una pensión de invalidez. Yo sé que hay otros estamentos que se encargan de otro tipo de pensiones en ese caso, ya, Ujú. pero no es una pensión que esté ligada con este tema de la FP en sí. Ya. ¿Ya? Esas, disculpa, ¿esas Eh, pensiones van en la municipalidad o el INP? ya, Esos Porque son esos suelen ese ser otro tipo de ya, niños. pensiones. mira, Nayaret, que es abogada, está pidiendo la palabra, así que le vamos a dar a ella nomás la palabra cortito, ya, porque estamos en la hora para terminar las preguntas. Nayaret, No, era precisamente por el tema de la pensión básica solidaria. Precisamente y tal como señalaba la señora, se hace o en las municipalidades que van directo al INP o al COMPIN. En el caso, por ejemplo, tengo el caso cercano de mi pareja, él se asesoró con la asistente social del consultorio en donde se atiende y a través de ella empezaron a hacer el trámite, lo derivaron al COMPIN para que hacer la evaluación. Pero se hace a perfecto, través como del... dijo la Isa, hay que Claro, acercarse. Ya, gracias Nayaret. A ver, de nada. mira, otra cosa, dice aquí Paula pregunta, si hago retiro de todos mis 10%, que ahora se va por el cuarto, ¿verdad? De aquí a que me invalide, ¿debiera operar igual el seguro de invalidez, aunque me Sí, queden 10 no, pesos? da lo mismo el monto que tenga. Lo que sí están haciendo consideraciones de los retiros. Ya se deja ahora se está poniendo ahí cuánto es lo que se retiró y en definitiva al final las compañías no aportan ese dinero en estricto rigor, ¿ya? Pero sí los dineros restantes para realizar el trámite se tienen que aportar sí o sí. Si a mí me faltaron 100 millones de pesos, me dieron aportar ese dinero, ¿ya? Pero en definitiva no parcharían estos dineros retirados. Perfecto, Emilio. Bueno, ya estamos en la hora. Les pido que prendan sus cámaras para sacar la foto, ¿ya? Te damos las gracias, Emilio, y insisto, yo voy a publicar, chiquillos, en el grupo. Eh, si a alguien le quedó alguna duda, que sea cortita, por favor, porque de verdad que ya estamos en la hora, además que hay gente que se quiere ir a ver el partido, entonces, ya. Así que voy a poner los datos de Emilio porque Emilio va a trabajar directamente con nosotros, ¿ya? Para apoyar a todo el mundo que tenga que pensionarse, ¿ya?
Así que si quedó alguna duda importante, hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna duda que no se haya planteado antes, por favor? Pauli, ¿tú? Sí, es que la hice ahí, pero pensé que la voy a leer. ¿Qué pasa con los cuidadores primarios? Que nadie ha dicho nada. Con el cuidador, o sea, yo soy cuidadora de un niño en el caso de una enfermedad, pero yo creo que algunos de ustedes también los cuidan. ¿Ellos pueden tener pensión? Sí, sí pueden Sí. tener pensión. Es lo que estábamos hablando ahora, pero no para la cuidadora. Esa ley todavía no sale, hay que esperar la ley. El pequeño Es, sí. es para el niño, para el No, adolescente. no, para el cuidador en sí, pero, o sea, para el cuidador, en el caso yo soy mamá de un niño con invalidez, pero en el caso del cuidador que tiene una persona adulta al cuidado, ¿también debería tener una pensión o no? Es que si es por edad y ya está pensionada, o tiene la pensión básica solidaria o tiene la edad, pues, ¿verdad, Emilio? Sí, en definitiva, mira, lo que podemos revisar, y ese me puedo comprometer a revisarlo contigo, o con la chica que hizo la pregunta, Paulina. en causar un poco más, estoy tratando de entender un poco lo que me está preguntando y no quiero arriesgarme con una respuesta. Así que lo puedo revisar y después tal vez te puedo entregar la respuesta que viene en ese caso en particular. Claro, porque hasta el momento lo que tenemos es acceso a la persona que tiene la discapacidad. Claro. ¿Ya? A los cuidadores se está trabajando en la ley, pues Pauli, tú estás metida en eso también, así que eso todavía no sale, ¿cachai? Así que bueno, como les digo, te vuelvo a dar las gracias, Emilio, por tu tiempo, tu disposición, ¿ya? Y bueno, supongo que están todos en contacto en el grupo o en Instagram. ¿Hay alguien que haya llegado por otro lado para que no se quede sin los datos? ¿Ya? Todos los que están aquí están conectados por algún lado, perfecto. Entonces yo les voy a hacer llegar los datos, ¿ya? De Emilio para que ya vean personalmente cada caso con él. Y ahí viene entrando gente, lo voy a dejar entrar para que se despida, ¿ya? Ya pues chiquillos, gracias a todos y de nuevo muchas gracias Emilio, la verdad es que súper interesante, súper instructivo y es un tema que nos toca a todos, ¿ya? Que es súper preocupante para todos y siempre estamos, y si no cotizo, y si cotizo, y si he trabajado 5 años, he trabajado 20, espero la edad, no espero. Entonces fue bueno esto que lo viéramos en general. Y después, bueno, cada uno va a hacer las preguntas contigo. Claro. Bueno, así como un poco para cerrar, reafirmar este tema, que independiente que tal vez la palabra trámite lleva a pensar que es algo muy alivianado, ya no dista bastante de eso. Ya, es súper técnico, al otro lado no tienen por qué tener una buena recepción. Ya, son personas que se dedican a revisar patologías, entonces ojo con esos temas, ya no es fácil, tampoco tiene que serlo, como les mencioné en su momento. ¿Ya? Gracias por el espacio, a mí me gusta hacer esto, me gusta, yo sé que tal vez fue un poco tedioso en su momento, fue un poco latero, ¿ya? Pero no hay problema de que me pregunten, suena fome, ¿ya? Pero a mí me gusta esto, me gusta poder ayudar, ¿ya? Lograr, no sé, porque una profesora de tener una pensión que podía ser de 150.000 pesos a tener una pensión de 1.000.000, que es un ejemplo que es como que lo tuve yo con una profesora y pensiona al marido, al hijo, y tengo al tío también pensionado por otras patologías, y lograr que estas personas tengan un monto de pensiones más alto es un poco lo que a uno le motiva a que sí se puede, ya se puede lograr. Hay que Ahora, hacerlo bien, sí.